Ahí está. No, no hay nadie. Ponte más acá, más al medio. Espérate. Ponte al medio. No, aquí necesito ponerme. ¿Y por qué? ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? ¿En serio? Estamos al aire. Voy. ¿Estamos al aire? A ver. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¡Hola! ¿Quién llegó? Jorge Núñez. Bendiciones. Mira, ya llegó gente. Pablo Lara. Pablito, ¿cómo está ahí? Ale. Enrique. ¿Viste? Nos están viendo en el video. ¿Les llegó gente? ¿Me puedes comprar en Argentina una carpeta para dibujos? ¿No, sí? Tengo... ¡Mira, llegó la Faire! El equipo de audio está... No, el equipo no es de audio, el equipo de... Sí, el equipo de audio está tratando de calibrar la iluminación para que... O sea, la adoración para que tengamos adoración de fondo. Así que... ¿Por qué se demora tanto el equipo ya, po? Se está demorando mucho. Uy, ¿qué te pasa? Se está demorando mucho. ¿Qué más llegó? Revelación del Reino. Bendiciones. Hola, Faire. Flavia Pearls. Apareció la Flavia de Uruguay. Yo sí que no me equivoco. Marquito Flores. ¿Cómo estás, Marquito? Tanto tiempo, Marquito. ¿Cómo estás, Santa Cruz? ¿Santa Cruz? ¿Santa Cruz? De Melipilla. No, de Santa Cruz. Génesis Caibul Mellado, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a esta hora. La Jessie, llegó la Jessie. Jessie, ¿me estáis viendo ahí en pantalla grande? Así toda famosa yo. Ahí, ¿qué más llegó? Carlos Alberto Acosta, bendiciones. Oli, dice la Jessie. ¿Cómo están todos? ¿Cómo El están Señor todos? les bendiga. Saluda. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos, cierto? Ya, voy a ir a cuidar a los niños ahora. No, ustedes lo quiero sentados aquí ahora. No, tengo que ir a acostar a los niños. ¿Cómo están todos? Bendiciones. Me tocó a mí. Sí, dice la Jessie me tiene en pantalla grande. Ahí está. ¿Ves? No, ese es mío. ¿Por qué me copias mi...? Ya, el equipo de seguridad lo está sacando. Vengo de Rusia. Ya terminó el mundial, po. ¿Qué más? Daisy Huerta, bendiciones. Gente que se nos sintoniza y la gente se está riendo. Ya, ¿cómo están? Bendiciones. Yo voy a ir a acostar a la niña. No, te quiero acá. Vengo al tiro, voy a acostar a la niña. Te quiero acá. Hazte el tuta a la niña. Bueno, tal como les había comentado mi esposo. ¿Quién más está? Jorgito Núñez, todo bien, gracias a Dios. Un abrazo, bendiciones igualmente, Jorgito. Bendiciones. Bueno, hasta hace unos días atrás, la gente que nos ve constantemente, que nos está viendo, que ve los videos, ya sea en vivo o después cuando quedan en la red, mi esposo hace tiempo atrás había hablado, está hablando todo sobre el tema de las manipulaciones, como hoy en día, y cómo no solamente hoy en día, sino que a través de la historia, el conocimiento, la revelación, la relación entre Yahweh y los hijos, entre Yahshua y nosotros, se ha ido desvirtuando. Ya esto tiene una característica. Hola Lorenita Huerta, ¿cómo está? Bendiciones. Esto tiene una base no solamente religiosa, no solamente manipuladora, sino que también tiene una base histórica. Ya hace un tiempo atrás, en los primeros videos que nosotros empezamos a subir, mi esposo hablaba sobre que habían tres grandes columnas que sostienen nuestra relación con Yahweh. Y esas tres columnas son
primero la palabra, la escritura, ¿ya? La Biblia en sí. La otra es la revelación, ¿ya? Que tiene que ser revelada y no interpretada. Y la otra tiene que ver con la historia, ¿ya? Con la historia. Entonces, de hecho ayer hablábamos con Pablito y Jessy, que están ahí, también me pueden apoyar con lo que voy a decir. Ayer hablábamos cómo las traducciones de la Biblia, insisto, no solamente por manipulación, nosotros sabemos que durante mucho tiempo se escondieron muchos escritos a los cuales nosotros no tenemos acceso. Y eso ha ido de alguna u otra forma, nos ha ido frenando el real conocimiento que tenemos con Yahweh y con Yahshua. Entonces, en relación a esto, es que el Señor hace un tiempo atrás, en realidad la semana pasada, hace poquito tiempo atrás, me hablaba sobre la gramática, la ortografía y la escritura, ¿ya? De hecho, así le puse, como siempre uno le pone títulos a lo que el Señor te habla o la dirección que el Padre te va dando. Y le puse así, le puse la gramática, la ortografía y la escritura. Y voy a ser súper sincera, súper franca. No sabía al principio por dónde partir. Ya sí sabía a partir de todo lo que mi esposo les había entregado, a partir de todo lo que nosotros, porque cuando mi esposo entrega algo, generalmente nosotros lo conversamos acá, lo compartimos, nos enriquecemos mutuamente. Porque también poniéndonos en el lugar de las personas, porque hay gente que tiene hambre por conocer, entonces de repente le hago preguntas a mi esposo referente, pensando en la gente que ha ido de a poquito aprendiendo, igual que nosotros, ya, o sea, para toda la gente que nos ve, yo siempre les digo a la gente, a todos los que nos ven, que esto no es una cuestión de que, a la vuelta de la esquina, como que compramos el combo completo y pum, la revelación se empezó a dar, no, sino que ha sido todo un proceso personal, familiar, y siempre de la mano de Yahweh, ya siempre de la mano de Yahweh, revelándose cada día más en nuestras vidas, y siempre, bueno, aparte de la relación y de la comunión con Él, siempre con una disposición no racional sino que espiritual, a desaprender, a derribar paradigmas, para seguir conociendo más de las profundidades de lo que es Yahweh en su plenitud y en su verdad, no es la nuestra sino que es la de Él. Ya, a ver, voy a ver alguna gente que se ha sumado, que esto está un poco lejos, entonces no alcanzo a ver. Pacto renovado, bendiciones, está viendo el video. La Faire dice, nos ha ido alejando de la verdad, ¿cierto, Faire? Liz Rodríguez, bendiciones. Jessy dice, así es. Entonces, a partir de eso, yo dije, chuta, ¿por dónde parto? Y la verdad es que partió esto de una forma bien especial. Una de las predicaciones de mi esposo, el Señor no sé por qué me pone la pregunta, porque hablaba de la tierra. No me acuerdo el versículo específicamente, pero hablaba de la tierra. Entonces yo le decía, y como que se me vino una pregunta, ¿y tierra está escrito con mayúscula o con minúscula? Entonces mi esposo me decía, eso es como entrar a Hermes. Me decía, si está escrito con minúscula o con mayúscula, entrar a Hermes. Y el Señor ahí me trae al espíritu y luego a la mente estos tres conceptos: gramática, ortografía y la escritura. Ya al principio le había puesto gramática, ortografía y la Biblia, y después hoy día haciendo un estudio más profundo le puse gramática, ortografía y la escritura, ya más que la Biblia. ¿Qué más está? A ver, veamos. Silvanita Huerta dice, Olis. Hola Silvanita. Flavia dice, esta es la humildad. Eso es la humildad, el poder reconocer que estábamos equivocados y empezar de la mano del Padre, ¿cierto, Flavia? Katuska Bolovsky, bendiciones, bienvenida. Entonces, para mí fue súper complicado como entrar en esto. Ya,
De hecho, porque hay súper poco, no hay muchos estudios respecto a esto, y hay algunos estudios que son bastante fidedignos y otros no tanto. Ya, entonces es como hay que tener como mucho cuidado cuáles son las bases para poder hablar sobre la gramática, la ortografía y la escritura. Y quisiera primero explicarles a las personas que están y la gente que ve después estos videos, que generalmente quedan en la red, que por qué el Señor me habla de esto. Porque lamentablemente las traducciones de los textos originales de las escrituras, voy a hablar de la escritura original, de la escritura en general, ¿ya? Torá, Biblia, etc. Ha tenido una influencia gramatical y ortográfica según en la lengua en la que se trabaje o en la lengua en la que se traduzca. Y lamentablemente esto ha llevado que la gente que traduce estos textos le incorpora o le saca palabras que tarde o temprano llevan a tener una imagen errada de Yahweh, de Dios, ¿ya? Una imagen errada del Padre. Y lamentablemente, súmele a esto que, mire, yo no digo que al inicio esto haya sido intencional. Ya las predicaciones, todas estas predicaciones que se hicieron nuestros antepasados, la iglesia pentecostal, yo creo que sí hubo una buena intención, pero sí había también mucho desconocimiento. Y en relación a esto, inconscientemente, se revelaron pasajes de la Biblia de muy mala manera. Ya quiero decir revelado porque no quiero decir interpretación, porque creo que cuando uno entrega una palabra siempre tiene que estar revelado y no interpretado. ¿Ya? Pero lamentablemente, como está mal escrito, está mal revelado y está mal entregado y mal enseñado. Y también uno se forma una errada de un Yahweh completamente distinto al que realmente es y el que está reflejado en la Escritura. ¿Ya? Entonces, quiero partir primeramente con una pregunta. Y la gente que está ahí me encantaría que me la pudiera responder. Vamos a poner, esto es más que una predicación, es un estudio bíblico, así que por favor yo le voy a pedir a toda la gente que está en línea, que si se puede quedar, que se quede, y si también pueden comentar, por favor que lo hagan, ya, o sea, esta cuestión no es yo siempre digo que no es un monólogo, ya, sino que a mí también me gusta aprender de la gente que también tiene un conocimiento mayor, y cuando hablo conocimiento, a mí me gusta recalcar los conceptos. Cuando hablo de conocimiento no hablo de saberse la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, sino que tiene una relación mayor. El conocimiento te obliga en su origen, el concepto de conocimiento, a tener una relación, porque si no, no es conocimiento, es memorizar. Y ahí memorizar algo es muy, muy distinto a conocerlo, ¿ya? Entonces quiero partir con un escrito. Ya, me voy a basar primeramente siempre en la Reina Valera del año 1960, porque yo sé que es la Biblia que la mayoría de la gente que nos ve y que nos sigue, o la mayoría de las personas que asisten incluso a un templo, es la Biblia que tienen. Entonces, como su base, ¿ya? Entonces voy a partir de eso y después me voy a ir a otras versiones, ¿ya? Entonces quiero partir con la Reina Valera y... antes de darles el versículo bíblico, quiero hacer una pregunta. Conociendo y teniendo la comunión que usted tiene con Yahweh, con Dios, la pregunta es... La pregunta es, ¿Dios maldice? ¿Yahweh maldice? Me encantaría que la gente me pudiera contestar eso. ¿Qué opinan? ¿O qué el Espíritu les revela cuando yo le hago esta pregunta? ¿Yahweh maldice realmente? Voy a esperar un ratito porque yo sé que llega desfasado, entonces llega desfasado a las familias, entonces igual
voy a esperar un ratito. ¿Quién se agregó recién? Hoy tenemos harta gente. Katiuska, Ale Ponce, bendiciones. Luis no está viendo. Ay, ¿qué hice? Luis no está viendo. Pastor Rodrigo Barrientos, Guillermo Sigrid, bendiciones. Ya empezaron a llegar las respuestas, esto me encanta. Flavia Pers dice no, Pablo Lara dice no, Lorena Huerta dice no, Jessie no. Ya, qué bueno que salió. Ya, hay gente, Sergio Herrera también dice no. Ya, pero fíjese que yo pensando, en realidad yo creo que el Espíritu Santo siempre lo hace pensando en la gente que está metida o sometida en una religión y que no ve más allá. Y aquí voy a partir con el versículo bíblico. En realidad vamos a estudiar varios versículos. Dice, Guillermo Sigrid dice, la paz del Señor, bendiciones. Flavia dice, las maldiciones que caen en los hombres son decretos por la desobediencia, no porque el Padre... Voy a acercar más porque estoy muy lejos. No porque el Padre quiera el mal de las personas. Daniel dice no. Fidel Yañez no está viendo, bendiciones. Y fíjese que mucha gente toma como base la Reina Valera. Entonces vamos a ir ya de plano a la escritura. Nos vamos a la Reina Valera del año 1960 y nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Verso 17, aquí yo lo voy a buscar. Verso 17. ¿Ya? Y dice, me voy a ir al 17 específicamente por el tipo de estudio que estamos haciendo. Ya no voy a ir al contexto de la palabra, ¿ya? Sino que por el tipo de ¿cómo se llama? De estudio que estamos haciendo. Marilyn dice no. Pablo Lara dice, son mal traducciones. Exacto, Pablito. Mira, yo se lo voy a mostrar con hechos para que la gente pueda entender, porque hay gente que le gusta mucho el fundamento. Entonces yo se lo voy a mostrar con fundamento. La Reina Valera del año 1960, Génesis 3, verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¡Wow! Repito. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recuerde que Yahweh, por definición bíblica, Él es amor. Él es amor. Entonces, bajo ese concepto no racional, sino que espiritual, Dios no debería maldecir. Pero sin embargo, aquí dice que Dios maldice. Y lo dice claro. Y es el texto donde miles y millones de personas se basan y leen para predicarlo. Entonces, una persona que se detiene un poquito más dice, ojo, pero aquí dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, Yahweh está maldiciendo lo que Él creó. Y la gente se queda con eso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a existir o a desarrollarse una raíz, no de temor, sino que de miedo. ¿Por qué? Porque esta traducción de la Biblia dice que Yahweh maldice. Pero si nos vamos a la revelación y teniendo claro quién es Yahweh, que Él por amor entregó a su Hijo, que Él es misericordia, la palabra dice que todos los días Él renueva sus misericordias con nosotros. Entonces, ese modelo de Yahweh no encaja. Racionalmente no encaja, ni espiritualmente tampoco. Porque Dios es, Yahweh es amor. Entonces, me voy a ir
a la versión latinoamericana. Espéreme, la voy a buscar. Espéreme, se me perdió. ¿Dónde está? Sí, la versión latinoamericana. Espéreme. Ay, ¿dónde está? Se me perdió la versión latinoamericana. ¿Dónde está? Espéreme. Spanish, espere. Se me perdió. No la puedo encontrar. Si alguien tiene la versión latinoamericana, por favor, que me ayude. Si alguien tiene la versión latinoamericana, que la pueda encontrar ahí. Que me dé el texto, porque aquí no la puedo encontrar. ¿Dónde está la versión latinoamericana? Si alguien la puede encontrar por ahí. Se me perdió la versión latinoamericana. No la puedo encontrar. ¿Qué pasó? ¡Se me perdió la versión latinoamericana! No, dile. No. No la puedo encontrar. Si alguien la encuentra por ahí, las personas que están en línea, por favor, alguien que la pueda. La versión latinoamericana. ¿Cuál es el- Si me la puede por favor buscar. La versión latinoamericana. La versión latinoamericana. ¿Las Américas? No, la americana. Versión latinoamericana. ¿Las siglas cuál es? No me acuerdo. Sí, yo la vi y se me... No, pero sigue. Está como por arriba. Bueno, en la versión latinoamericana, no habla de maldición. No sé si alguien de los que están ahí me la puede dar. Tienes que anotar las siglas. La versión latinoamericana no habla de maldición. Y encaja el texto bíblico que aparece en la versión latinoamericana, calza perfectamente con lo que es Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se forma una imagen errada de Yahweh y dice, chuta, el Señor maldice. Y no es así, Yahweh no maldice. Yahweh no maldice. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, insisto, empiezan a tener, en vez de desarrollar el temor desde hijo hacia padre, se desarrolla un miedo. ¿Un miedo por qué? Porque Yahweh me puede maldecir. Acuérdense de Job. Lo que pasó a Job no fue que Yahweh lo maldijo, sino que Yahweh permitió que el enemigo se introduciera en la vida de él y le quitara todo lo que estaba en su entorno, pero su espíritu no lo toca. Entonces, es tan importante el tema de las traducciones de las que estamos usando y de las que estamos predicando hoy en día o de las que estamos enseñándole a la gente, que de verdad nos produce una imagen, tal como les decía recién, es una imagen de Yahweh completamente distinta a la que la religión o a la que la Reina Valera específicamente, porque una de las versiones más mal traducidas es la Reina Valera del año 1960. Una de las versiones más mal traducidas es la Reina Valera del año 1960. Y hoy en día, el 90% de las... ¿No la encontraste? Ah, ya. Me la encontraron. Dice, aquí me la encontraron. Espérenme, 3:17. Dice... Ay, se me bajó, espérenme. Ay, se me cambió el versículo. Espérenme, se me cambió el versículo. Génesis 3, versículo 17. Génesis 3, verso 17. No es la versión que yo que la quería. Es una que está aquí arriba. No la puedo encontrar. Pero bueno. Me voy a ir a otro texto. Y esta sí que la tengo, que no se me va a perder. Anota las siglas para otro. Sí. Sí. Que es la Reina vamos a ir a... Mire, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 7. Primera de Juan, capítulo 7. En versión Reina Valera del año 1960. Primera de Juan.
Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5. Versículos 7 y 8. Aquí está. Dice, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son unos. Y el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y estos tres concuerdan. Mire lo que dice la Pechita. Voy a repetir lo que dice la Reina Valera año 1960. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, dan testimonio en la tierra. Estos tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. ¿Sí? Y mire lo que dice la Pechita. La Pechita, el mismo versículo. Mire lo que dice. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una frase que está agregada, que es el término en la tierra. Entonces, cuando yo estudio un texto, una frase, un término me puede llevar a una revelación errada. Repito, en la Reina Valera dice en la tierra, y en la Pechita la frase y en la tierra no está. ¿Y qué significa eso? Que yo lo puedo revelar, porque la mayoría de la gente, aquí también es bien complicado el tema, porque la mayoría de la gente interpreta las escrituras, no son reveladas. Entonces, como no son reveladas, ya se quedan con la interpretación, y como aparecen con frases añadidas que en el original no están, se quedan en una revelación que es completamente errada a lo que realmente es. Pablo Arada dice, y el hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer, él me la encontró en la anterior, comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra de tu casa, como fatiga. Sacarás de ella los alimentos por todos los días de tu vida. Pero la latinoamericana no dice maldita, dice dice... sí, que el Pablito me la puso. Pero nos dice maldita. No dice maldita. ¿Cuál es Entonces, la versión? La versión latinoamericana. Entonces, la que donde estáis aquí. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ay, Dios. Que tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos que fueron añadidos, o frases o pequeñas palabras que fueron añadidas a la Reina Valera, que le cambiaron completamente el sentido. Hoy día en la tarde estaba viendo un estudio y es impresionante. Nosotros tenemos aquí la Pechita, pero tenemos la Pechita de la Eastward. Y resulta que yo estaba haciendo el estudio, y resulta que llegué a darme cuenta que la Pechita traducida del original al inglés está correcto, pero del inglés al español de nuevo sufrió modificaciones. Le agregaron adverbios, le agregaron preposiciones que te cambian completamente el sentido. Préstame para seguir. No. Ya, pues, préstame. Entonces, ¿qué pasa? Que hay frases que dice Kadosh 1, Juan 5, 7. Ahí está la Jessie. Ah, está, Jessy. Que no alcanza a leer. No los toques, no toques. Dice, No se toca la pantalla porque le bajáis el... Ay, Dios, espérense. el rock, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Exacto. Y resulta que no está la palabra y en la tierra. Entonces uno tiene que tener harto cuidado con eso. Porque hay frases, insisto, pequeñas frases, que ni siquiera son oraciones, son frases. Incluso hay algunas que son palabras, incluso son preposiciones que han hecho cambiar y tener una mala interpretación. Y por consecuencia, muchas de las personas tienen una errada revelación de lo que es Yahweh en su originalidad, ya lo que es Él de verdad. Miren,
Mire aquí, este a mí me golpeó mucho. Mire, vaya conmigo, Reina Valera, Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 al 16. Apocalipsis, espérame, se me cambió a mí. Capítulo 22, Reina Valera, aquí me fue para el otro lado. Versículo 14, 16. Apocalipsis 22, 14. Ya, no, el 14. Vámonos solamente con el 14. Mire lo que dice la Reina Valera, año 1960. Dice, bienaventurados los que lavan su propia ropa. Mire lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lo voy a repetir. Dice, Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Eso dice. Entonces agarran de eso, te dan una tremenda predicación y uno dice, ¡ay, wow! Cuando yo lavo mis ropas quedan limpias, entonces yo me las pongo y tengo vestidura santa. Mentira. Y lo toman incluso como algo literal, Pero mire lo que dice la pechita. Me voy a la pechita. Insisto, esta no es la pechita real, porque cuando yo hice el estudio, la pechita que está traducida al inglés está correcta, está literal. Pero la traducción de la que está aquí en la Eastward, ya, porque no tengo la pechita, de hecho, ojalá la pudiéramos tener, la pechita que está traducida real, no tiene estos problemas, porque esta pechita igual tiene malas traducciones, porque como se tradujo desde el original al inglés, en el inglés quedó bien, pero cuando se tradujo del inglés al español, ya que algunas personas lo empezaron a hacer, de nuevo incorporaron palabras, le sacaron palabras, ordenaron las frases para que tuviera un sentido en la gramática española. ¿Me entiende? La traducción española. Mire lo que dice en la pechita. Apocalipsis 22, versículo 14. Mira lo que dice. ¿Qué decía al principio? Bienaventurados los que lavan las ropas para entrar. ¿Sí? Ya. Mira cómo parte. Oye, ¿nadie me ha preguntado por mí? No, nadie. ¿Y por qué? Mire lo que dice. Dichosos los que ponen por obras sus mandamientos. Estoy leyendo exactamente el mismo versículo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Para que obtengan el derecho al árbol de vida y entren por las puertas de la ciudad. Imagínense. Es exactamente el mismo versículo. Hay otras versiones que dice, dichosos los que ponen en obra la Torá. Hay otra versión que dice, dichosos los que ponen por obra la Torá. ¿Y qué es la Torá? Instrucción. Imagínense, y aquí la pechita, la que tengo aquí en la Eastward, dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos versículos, imagínense la frase, el otro dice, bienaventurados los que lavan la ropa, si eso no entra en una oración profunda y en una revelación profunda, entienden que esto es la ropa. ¿Me entienden?
Pero cuando nosotros vamos al original, entendemos que no hay tanta metáfora de atrás, porque a mí, ¿sabe que una de las cosas que yo le daba al Señor, que las traducciones que le hicieron a los textos originales entraron en una interpretación metafórica y que en el fondo perdieron el mensaje original? Y aquí una de las cosas que se hizo está súper claro con Apocalipsis 22, versículo 14. Cuando dice, bienaventurados los que lavan la ropa. ¿Para qué? Para que obtengan el derecho al árbol de vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces la gente dice, voy a lavar mi ropa, tengo que lavar todos los días la ropa, entonces ahora no me la voy a poner 2 veces, sino que me la voy a poner una vez y la voy a lavar. Y mucha gente cayó en este tipo de interpretación o de revelación y la gente se quedó con esa imagen. Con una imagen completamente falsa. ¿Y por qué? Porque hay un problema de gramática, hay un problema ortográfico y hay un problema que es más profundo que eso, que hay un problema de revelación, es decir, de comunión con el Padre. Porque la gente se queda con lo que le dicen o con lo que le leen, pero no busca más allá. Entonces, cuando uno tiene una comunión, cuando una persona tiene una comunión con el Padre dice, esto tiene un fundamento que es mucho más profundo y que tal como le decía al principio, que históricamente fueron todos tan manoseados y tan interpretados bajo la traducción, para llegar a la traducción en todos los idiomas. Incluso, ¿sabe qué? Mire, voy a pensar de manera positiva. A lo mejor la interpretación ni siquiera fue con una mala intención. Mire lo que le estoy diciendo. Yo creo que la interpretación en la traducción no fue con una mala intención, sino que es para hacerlo cercano a la gente, para que la gramática no le produzca problema a la gente en la comprensión lectora. Estoy hablando ahí desde el conocimiento de profesora. ¿Me entienden? Para que el orden gramatical no se alterara. Entonces agregaron términos, le sacaron otros, movieron comas o simplemente usaron sinónimos que en lo espiritual de sinónimo no tiene nada. ¿Me entienden? Y mucha gente se quedó con eso. Mucha gente se quedó con eso. Y han sido predicados por años y enseñados por años. Por eso se nubla. Ya, ¿y cómo leo los mensajes? Solo ahí, los mensajes. Aquí, po. No, abajo. ¿Aquí? Toma el último mensaje. El último mensaje, ya. Dice Génesis 3:17. Al hombre le dijo, como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa, con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Esta versión no la maldice Yahweh, sino que le dice que a causa de su obediencia, la tierra va a ser maldita. Exacto. Entonces, mucha gente... No, y hay otra versión, Faire, que no dice maldita, saca la palabra maldición, que no la dice, para que la gente no entienda que Yahweh está maldiciendo la tierra, ¿me entienden? Entonces, insisto, las malas traducciones nos han llevado a un error tremendamente grave, incluso llegar a tal punto yo les digo de verdad, yo cuando estaba haciendo este estudio, yo le pedía perdón al Señor, decía, quizás cuántos versículos mal predicado, mal aprendido, incluso desde lo personal, mal escuchado, o desde la propia lectura de uno, o sea, misma. Mal predicado, mal escuchado, mal entendido, mal todo. Entonces, esto produce, insisto, el derribar muchas cosas y el ir más allá, el buscar más allá. Y cuando nosotros hablamos de buscar el original, de llegar al original, no es para seguir un nuevo modelo de religión. Es simplemente para que la revelación de Yahweh sea genuina y transparente, sin manoseos, sin interpretaciones.
voy a ir con otro texto. Otro texto. Comerciales. Primero de Timoteo. Tome mate. Tome mate. De Puerto Montt. ¿Cómo veo los mensajes? ¿Cómo ves tú los mensajes anteriores para que no se baje la luz? Tienes que tomar esto ahí, ese. Ah, moví los mensajes, ya. Ay, qué bonito esto, ¿viste? Ya, la Kadosh, Apocalipsis, dice... Qué bendición son aquellos que guardan la Torá. ¿Viste? Jessy. Eso es. La Jessy le dio. Yo también había leído la versión Kadosh, que dice, qué bendición son aquellos que guardan la Torá. O sea, que siguen la instrucción, no que lavan la ropa. ¿Ya? Para que tengan derecho a comer el árbol de vida y entrar en las puertas de las ciudades. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, igual es tremendo el tema. Mire, hay otro más, que aquí la quiero ver, quiero que la veamos. Primera de Timoteo. Mire, vámonos a la Reina Valera 1960. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Verso 16. 13, 14, 15, 16. Ya. Este versículo es tremendo. Porque dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Voy a leerlo completo y después me voy a dedicar a la frase que yo quiero que nos dediquemos. Dice, al centro. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pregunto, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando de Yahweh? Lo voy a leer. Reina Valera, 1960. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando de Yahweh? ¿O de Yeshua? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es la relación? Aquí no está hablando de Yahweh, está hablando de Yahshua. Porque Yahshua fue el que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por lo tanto, ¿qué dice la interpretación racional? Entonces Yahshua es Dios. ¿Qué? Yahshua es Dios. Diga. Y la gente se queda con eso. Cuando Yahweh es uno solo. Exacto. Yahshua no es Yahweh. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo me metí en esto de el Señor, en realidad yo no, el Señor me lleva, Yahweh me lleva a través del Espíritu, me lleva a meterme en esto, uno empieza a darse cuenta de un montón de versículos, y no solo uno, sino que es una gran cantidad de versículos que te llevan a interpretaciones erradas y por lo tanto también a revelaciones erradas. ¿Quién está la Y predicaciones que no tienen sentido porque se contradicen. ¿Ya? Mire, voy a leer de este mismo, me voy a ir a la pechita. Exactamente el mismo. ¿Dónde está la pechita? Ahí está. Primera de Timoteo 3:16, según la pechita. Insisto, yo tengo la Eastward, no es la pechita real, ¿ya? Pero igual, mire, dice, indiscutiblemente... Perdón, es la pechita. Lo que trata, mi esposa confunde, el programa Eastward. Tipo. Es el programa Eastward donde están todas las versiones, ¿ya? Todas las versiones de la palabra.
Eastward, para los que saben, es un programa que está en internet, que se baja y que aporta mucha información. Sí. Y ahí usted baja las versiones de la Biblia. Y ahí está Pechita. ¿Listo? Pues sí, pues. Sí, pues, pero no es que... Pero es eso que, esté no, lo escrito. que pasa es que yo le explicaba que la pechita en inglés, de nuevo, fue mal traducida al español, entonces igual hay que tener cuidado ahí con las versiones. Pero bueno, Ah, por Eso un no. orden gramatical. Ya. Ya, mira, nos vamos a primera de Timoteo 3:16, en la pechita, dice, e indiscutiblemente, grande es este misterio de la justicia. Él, ojo, no dice Dios, dice Él. ¿A quién se refiere? A Yahshua. No a Yahweh. Él, Yahshua. Fue manifestado en carne, justificado es espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendido en gloria. Dice Él, no dice Dios, como lo dice la Reina Valera. Porque, insisto, esto lleva una mala interpretación y por lo tanto una revelación errada. Yahweh es el único eterno. Yahshua es el Hijo. Ya, o sea, también es eterno. eterno también. Pero Yahshua no es Yahweh. ¿Me entiende? Entonces la gente empieza a interpretar esto y lo empieza a tomar de Es el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Padre. Pero no que Yahshua es Yahweh. Y esa es la mala interpretación que la gente le da. Dice Sandra Herrera, saludos, bendiciones desde Valparaíso. Igualmente, Sandrita, bendiciones. ¡Sandra! ¡Por fin! Mire. ¡Te extrañamos! Aquí hay otro que a mí me marcó mucho y con este versículo voy a terminar, que es Juan 1:1. Mire, vámonos a la Reina Valera, Juan 1:1. Juan Juan, 1. pero déjame Reina Valera. Juan 1, versículo 1. Ya, aquí es exactamente lo mismo. Que dice Kadosh, mira, la Jessie me mandó el Kadosh, primera Kadosh. dice, grande sin duda alguna es la verdad fundamental en nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en carne y probado justo en el Ruach, visto por Malachim y proclamado entre todas las naciones y confiado por todo el mundo y levantando en gloria. Exacto. Pero ves que dice Él, no dice Dios, en la Reina Valera dice Dios. Dice clarito, Dios, y aparece con mayúscula incluso. ¿Ya? Obvio, porque si no, no sería Dios, sería cualquier otro Dios. Mire, aquí, y Juan a mí me golpeó tremendamente, porque también está tremendamente mal traducido. Dice, el verbo, la Reina Valera 1960, bueno, usted sabe que la Reina Valera trae títulos, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? El verbo es Yahshua, ¿cierto? Y el verbo era con Dios. Hasta ahí estamos súper bien. Yahshua estaba con Yahweh, ¿sí? En el principio. Hasta ahí estamos súper bien. Pero miren lo que dice después. Y Yahshua, dice, y el verbo era Dios. ¿Qué? De nuevo, lo mismo. ¿Qué? Entramos a lo mismo que estábamos hablando recién. Que en el fondo dicen, Yahshua es Yahweh y Yahweh es Yahshua. Y eso mi pregunta es, ¿puede ser? ¿Es así? Por favor, la gente que está ahí responda, comenten. José Florentino Lucero, esta bendiciones que recién se unió. ¿Quién? ¿Es así? Imagínense, estoy leyendo un puro versículo, Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Yahshua. Y después dice, y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Yahshua. Yahshua estaba con Yahweh, ¿sí o no? Sí, hasta ahí súper bien, no hay ningún problema. Pero después dice, y Yahshua era Yahweh.
Entonces, insisto, la imagen que tenemos del Padre hoy en día, ¿es la correcta? Pasamos por un versículo en el cual habla de maldición, que todavía no puedo, yo la voy a encontrar, se lo prometo que yo se lo voy a encontrar porque ¿Cuál? la versículo del principio, quedé con la... ¡Aquí está! ¿Era lenguaje actual? Lenguaje actual. Era lenguaje actual, parece. ¿Se acuerda la primera que di? La primera, Génesis 3:17, parece que la encontré. Mire, que hay varios que me la pusieron ahí. Génesis, déjeme irme a Génesis 3:17. 3:17, a ver. El hombre, y comiste por eso mientras tengas vida te costará. Mire, aquí. Me voy a devolver. ¿Se acuerda cuando partimos? Hablamos de Génesis 3:17. Gracias, Espíritu Santo, me acordé. Era el lenguaje actual. Mire lo que dice. Acuérdense que leímos la Reina Valera y hablaba que de maldición, ¿cierto? Entonces la gente se queda con esa palabra. Dios maldice, dice la gente. Ya los que le dicen, los que llaman a Yahweh Dios, dice entonces Dios maldice y se quedan con esa imagen de Yahweh. Y mire lo que dice la lenguaje actual. Esa era, no era la latinoamericana, era la lenguaje actual. 3:17 dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Tal como dijo Lafaire recién. Cuando habla de maldición, no está hablando, pero si se fija está redactada de manera distinta. Entonces, tal como dice Flavia, es a causa de la desobediencia, no es que Yahweh maldiga, ¿me entiende? Y eso es que la gente no lo entiende y tiene una versión errada, tiene una imagen errada de Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? Que mostramos un Dios que a la gente le da miedo, le produce distancia. Y muchas veces es contradictorio, por lo que leíamos recién en Juan 1:1. ¿Ya? Entonces dice, la religión, incluso mucha gente, si usted le pregunta, la gente tiene la imagen que Yahweh es Dios, que Yahweh es Yahshua y que Yahshua es Yahweh. Y no es así. Entonces, es importantísimo discernir lo que estamos leyendo, tanto a nivel espiritual como a nivel también literal. Porque por lo que hablamos recién en Apocalipsis, ¿sabe que el ejemplo que a mí me quedó más claro fue Apocalipsis? Imagínense en una iglesia muy tradicional. Bienaventurados los que lavan la ropa. Imagínense. ¿Y si no hay revelación? ¿La gente con qué mensaje se va? Yo leí otra versión que decía bienaventurados o bendecidos, decía algo así, bendecidos los que siguen los mandamientos. Y la Kadosh, como dijo la Jessie recién, dice bendecidos o aprobados, no me acuerdo cómo empieza, pero dice los que obedecen la Torá. Entonces es mucho más profundo que eso. Insisto, hay mucho lenguaje metafórico que en los textos originales no están. Mire, hay otro más que no lo anoté ahora, pero se los voy a dar a conocer, porque no tengo la pechita, insisto, estoy hablando de la pechita del lenguaje que está en inglés, porque ahí está bien traducido desde el original, que es cuando está Jesús en la cruz con el ladrón, y le dice, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en mi reino. De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en mi reino. La pregunta es, ese día, el ladrón pudo haber estado con Yeshua en los cielos. ¿Pudo haber estado con Yeshua en el cielo? La respuesta es no.
Porque resulta que al tercer día resucitó y después de eso estuvo 40 días con los apóstoles y recién él ascendió. Por lo tanto, es imposible que diga, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el reino en el cielo, según la traducción. Lo que pasa es que ahí hay una coma que fue corrida, porque el versículo original dice, de cierto os digo hoy, coma, estarás conmigo en el reino. ¿Pero qué hicieron la traducción? Corrió la coma y dijo, de cierto os digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso o los cielos. ¿Se entiende? Porque bíblicamente la gente que lee la Biblia sabe que Yeshua resucitó al tercer día y luego de eso estuvo 40 días con los apóstoles. Entonces, si sumamos, hay 43 días en que Yahshua todavía no subió a los cielos. Entonces es imposible que ese versículo te diga, de cierto digo que hoy. No es hoy. Hoy le dice. Pero faltan varios días para que él esté con Yahshua en los cielos. Faltan 43 días. ¿Me entiende o no? Entonces, todo esto lleva a un error de manipulación e incluso, mire, me voy a ir más a la profunda. Imagínense ese versículo predicado. De cierto os digo. Y la gente, y te profetizo que hoy, en el nombre de Jesús, porque dice la iglesia, la iglesia cristiana en general, dice, de cierto os digo, te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Oiga, ¿qué está diciendo? Usted lo que está diciendo es, está profetizando que hoy le dice a la gente, pero resulta que bíblicamente, para que eso se cumpliera, tuvieron que pasar 43 días. ¿Me entiende? Entonces, es tremendo el tema de la gramática, la ortografía y la escritura. De verdad que es tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos ha llevado a, primero, a tener un diseño errado. 2, a interpretar mal las escrituras. Y 3, a través de la mala interpretación y de la mala lectura y de la mala traducción, una revelación errada. Entonces, es tan importante cuando nosotros decimos volver al original y volver al diseño, no es ser judío, ni judaizante, ni que estamos imponiendo un nuevo diseño, ni que viene lo nuevo de Dios, no, sino que establecer lo que realmente está en las Escrituras. Es establecer realmente lo que Dios quiso establecer en nosotros, lo que Yahweh quiso poner en nuestras vidas. Entonces, el tema es mucho más profundo que ese. Entonces, yo invito, esto es una invitación a la gente que ve este video, que lo ve ahora, que lo ve después, yo les invito a discernir las escrituras con el espíritu, no con la mente. Porque de verdad, cuando uno discierne con la mente, uno queda hasta ahí. ¿Saben que cuando yo me metí a estudiar esto, el Señor me empezó a dar versículos y sabe que en un momento no podía parar porque era otro y otro. ¿Y qué dirá este? Y vamos con este otro. Uy, una vez yo escuché esto. Veamos las traducciones, si es tan así como a mí me lo enseñaron. Entonces, o como me lo predicaron, o como incluso me lo profetizaron. Entonces, es súper importante volver al diseño, no por un nuevo diseño del Señor, no por una religión nueva, no por un mover nuevo, no por tener seguidores personales, no, sino que volver al diseño real, a lo que está escrito y lo que realmente Yahweh a través de la escritura nos quiso entregar, pero limpio, transparente, tal cual Él lo quiso dejar para nosotros. Y esa es la única diferencia entre las personas que dicen, ay, pero es que pero es que a mí me enseñaron esto.
La única diferencia, yo no tengo ni más unción, ni soy más ungida, ni soy preferida de Yahweh, ni nada. Lo único que yo hice fue dejarme llevar por el Espíritu, no por un hombre, no por lo racional, no por las teorías, sino que dejarme llevar a más y escudriñar las Escrituras. Pero escudriñar las Escrituras no significa sabérselas de memoria. Escudriñar las Escrituras es fijarse en la coma, es fijarse en el coma pero, es fijarse en ver otras versiones y decir, chuta, a mí me lo predicaron así. Usted no se imagina la cantidad de veces que a mí me predicaron y yo escuché predicaciones y dije, qué mal predicado y qué mal aprendido de mi parte, porque yo no culpo a la persona que me enseñó, sino que también una responsabilidad mía, porque yo me quedé con eso, ¿me entiende? Y no busqué más allá la verdad, porque si lo hubiese buscado, a lo mejor sí habría llegado hace mucho más tiempo a esto que yo le estoy mostrando con evidencia. Ya, como por ejemplo, a mí incluso los versículos que más me golpearon de todos los que leí fue el de la ropa, bienaventurados los que lavan la ropa, y el del verbo. Sí, porque si no Juan la lava 1:1. es cochina. Claro. Entonces, Juan 1:1, el verbo. Cuando confunde, y mucha gente tiene ese concepto y está convencida de eso, que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. Y está convencida de eso y nadie la saca de ahí, pero no es porque la palabra lo diga, sino que porque no hay un escudriñamiento mayor de la palabra. No hay un estudio profundo espiritual, no racional. Espiritual, no racional, y donde uno se da cuenta claramente que hay una contradicción tremenda. Ya, así que la invitación es a la gente, les agradezco a todas las personas que están ahora, que participaron de esto. Voy a leer algunos mensajes porque hay varias personas que están escribiendo. Dice Flavia, desde el diccionario etimológico tienen un diferente significado de hijo del que tenemos nosotros. Sí, completamente. Sí, y a partir de los diccionarios, Flavia, a partir de los diccionarios etimológicos, fue que se ocuparon sinónimos, po. Y los sinónimos al final tradujeron los textos en verdaderas metáforas, como por ejemplo el de la ropa, ¿ya? Es que a mí me impactó ese, perdón que se lo mencione tantas veces, pero de verdad es que ese fue uno que me impactó. Visita a tu esposa, por eso te costará mucho tener tierra de la... el de la Sandrita, no, sí, Sandrita. Yahweh no maldice, sino que bendice, ¿cierto? Jessie también decía, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Exacto, eso es lo que dice. Entonces, ahí en la Kadosh, perfecto, sí, yo también la leí y dice, y la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. No está hablando del verbo, sino que está hablando de la palabra. Gracias, Jessie. Súper buena, porque yo también había leído la versión Kadosh y justamente habla de la palabra, no habla del verbo, porque en el caso del verbo, el verbo es Yahshua, no es Yahweh, ¿ya? Pablo Lara, dijiste, no, ¿qué? No caché. Luis, hola a todos, shalom. Shalom, Pastor Raúl Órdenes, bendiciones. Que está Pablito, lenguaje de reino. Amén, Pablito. Faire dice, oír a Yahweh en la palabra. Cierto. Dice Pablo Lara, son un ejad. Ejad, uno solo. Eso, yo no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. La verdad es que esto a mí me golpeó tremendamente. ¿A dónde? Después la gente piensa que yo te golpeo. No, me golpeó en el espíritu. Fue un... ¿No es que después la gramática la usan mal?
fue un tremendo aprendizaje. Fue otra vez derribar un montón de cosas que uno de verdad tiene como internalizado en la cabeza y uno no busca más en realidad de flojo. Y también te lleva a un tema que es tremendamente importante, que tiene que ver con el arrepentimiento, porque pecaste sin darte cuenta, por desconocimiento. El pueblo desfallece por falta de conocimiento. Entonces, el desconocimiento te lleva a fallar, a fallar y a caminar en palabras que de verdad Yahweh nunca dijo. O que simplemente fueron reveladas de manera no reveladas, fueron interpretadas y no reveladas a través del Espíritu de Él. Exacto. Porque si hubiesen sido reveladas a través del Espíritu, muchas de ellas serían entregadas correctamente con la intención de Yahweh y no con la intención del hombre. Ahora, muchas personas reciben revelación del Espíritu, pero no se atreven a decirlas porque pierden todo. Eso es verdad también, porque es muy fuerte. Porque para traer los diseños originales y para hablar el lenguaje del reino, tú tienes que renunciar. Exacto. Entonces, a la gente que se prefiere, es mejor decirle lava la ropa que obedece los mandamientos. Es mejor, Perdón claro, que sea así de claro, pero es verdad. Es mejor decirle échate desodorante y no te bañes. Es mejor decirle a la gente... Es mejor decirle a la gente lava la ropa que obedece los mandamientos. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo? Ya. ¿Qué opinan? Espérame, son una espérame. Georgina, llegó la Georgina recién. No la había visto. Georgina, no fuiste Dice Pablito Lara, dice, Yahweh está derribando argumentos humanos. Cierto, Pablito. Uy, dile, sí, tremendo. Georgina, ¿por qué no fuiste ayer, Georgina? Te quedamos esperando, Georgina. Oye, no es... ¿Qué? Ah, ¿verdad que es de los Andes ya? Sí, po. ¡Pauli! Llegó la Pauli. Pauli, ¿cómo está Alejandro? Bendiciones. Está de cumpleaños. Oye, cantemos el cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? ¿El Alejandro? ¿Alejandro está de cumpleaños? ¡Oh! ¿De verdad? ¿De verdad? El Daniel pone, por eso hay que tener cuidado con los... ¿Qué puso Daniel? ¡Daniel! Por eso lo puso con H. Hay sin H. Que con Q. Tener cuidado ¿Ya? con la ortografía con H y latina. Daniel. Mañana le cantamos cumpleaños feliz. ¿Es mañana? Es mañana. Pero igual cantémoselo por si lo ve ahora. En la porque noche. no es mala suerte. Cantárselo antes no es mala suerte. Cantémoselo en inglés. Ya. 1, 2. ¿Cómo dice en inglés? Happy birthday to you. ¿Y sin ortografía? No sé. Oye, no, pero que la gente comente ahí cómo estuvo el mensaje. Pablo dice, es mañana. Ya, pues hagan comentarios, dedito arriba, dedito abajo. Sí, díganme. pues. Estaba nervioso igual se me notó, me caché. Sí, Estaba nerviosa. la voz parece... Estaba nerviosa. Hasta el vecino se dio cuenta de lo que estaba hablando. No importa. Es que soy profe, usted entiende, po. Ja. ¿Qué dice? Va viajando a... ¿Qué dice? Espérate. Alguien dice... Mañana va viajando a Quilpué ahora. Va viajando el marido. Ya, pues, ¿qué les pareció? Dedito arriba. Sandra pone dedito arriba. Gracias, Sandrita. Pablito Lara dice, buen estudio. Gracias, Pablito. Vaire dice, sí. De verdad que para mí es tremendo. Es un golpe tremendo para mí primero. Cuando se lo compartía a mi esposo, de verdad que es fuerte, porque yo le preguntaba, yo le decía, mi amor, ¿y esto es así? Y le mostraba las otras versiones y las versiones más originales o más... porque hay todo un tema de historia que se tomaron mal, porque pensaron que las versiones entre más antiguas eran más originales. Históricamente hay un estudio de eso que dice que las versiones, por ejemplo, las versiones del siglo XII y XIV son más fidedignas que las versiones del siglo IV, imagínense. Entonces hay gente que se tomó
por ejemplo, para traducir versiones del siglo IV pensando que más genuinas, por decirlo de alguna forma, que las del siglo II y XIV, y resulta que era al revés. Las del siglo II y XIV eran más fidedignas que las del siglo IV. Entonces hay todo un tema, y tal como les decía recién, yo vi un estudio que encontré, y es impresionante cómo del inglés al español, porque no es del lenguaje original al español, no es del lenguaje original al inglés, no es del lenguaje original al portugués, sino que van, por ejemplo, del lenguaje original al inglés, del inglés al español, y así empieza. Entonces se empieza a desvirtuar completamente los versículos originales y reales. Entonces, de verdad que para mí fue un tremendo golpe espiritual, y buscar realmente lo que el Señor verdaderamente nos quiere entregar. Y ya sé ya que no hay que lavar la ropa, sino que... Dale con la ropa. Es que me golpeó, No, es que salí con dale, el que no, tremendo ese. Ya, pero que no. No hay que lavar la ropa, sino que hay que obedecer los mandamientos. Bendiciones, un besito a cada uno. ¿Te quieres despedir de la gente? No, porque nadie preguntó por mí. No estoy ni ahí, Pregunten chao. por él, por favor. Mándenle un besito, algo, un saludo. Nadie preguntó por Regale mí. un Chao. saludo a Roberto Bisone. Se agradece el estudio, pastores, dice la Sandrita. Mándenle algún... Bendiciones, dice Pablito. No, tampoco. Está enojado con todo. Está sentido. Muera la carne, muera la carne. Luis dice que también se añadió. Me voy a ir a bañar mejor. Ándala de la ropa. Ándala. Para santificarte. Ándala. Así que, ándala. Eso, ándala. Así que besitos, bendiciones, y nos vemos en una próxima oportunidad, porque la Flavia dice saludo al pastor, dice la Flavia. ¡Flavia! Besito y abrazo, bendiciones, dice Sandrita. Sí. Ya despídase de la gente. Despídase de la gente. Ya, porque se acopla. ¿Dónde se acopla? Ahí. Oh. Ya, diga chao. Daniel dice, gracias por derribar fundamentos en mi vida, dice Georgina. No soy yo, Georgina, es papá. Es papá que se revela cada vez más a sus hijos. Parece que el pastor estaba en off. Hoy te voy a cortar el pelo. Es lo que dice, que parece que el pastor estaba en off. Ya, besito. Bendiciones, les amo mucho. Y hasta una próxima. Nos juntamos el miércoles a la misma hora en este mismo canal. Mira, están preguntando por el desayuno. ¿Qué? Ay, y eso fue por tener el desayuno pastoral, sí. Por el desayuno, ¿verdad? Saludos, pastor. ¿Cómo estuvo el desayuno? Ay, pregúntale a Georgina. Desayuno y almuerzo, Georgina. Desayuno, sí, hoy día cocinó también, le quedó rico el almuerzo. Ya, ahora sí, besitos, bendiciones, nos vemos hasta una próxima. Chao, chao. Así que vamos a tener que... Ya, pues corta. No, pues si todavía no. ¿Ya se fueron? Ya se fueron, no están. Se fueron. Oye, ninguno preguntó por mí. Ninguno preguntó por ti. Malagradecido. Ni te quieren. No me quieren, estoy de ahí. Me quieren más a mí que a ti. ¿Viste? Ya se fueron, ya no están. No están, no importa. No, después van a estar, pastor, ahora por mí, ahora por mí. Y nada, ni siquiera preguntan por uno. Un cabrón, estoy enojado. Ya, ahora sí, besito. Ya, oye. El Daniel. El Daniel Pacheco. Oye, sí, la mujer con aceite hirviendo ese. Puro chiste nomás. Puro chiste nomás. Ya. ¿Ah? Entonces vamos a ir para allá. Vamos a ir a Puerto Montt. A Puerto Montt. A Puerto Montt. Ya, ahora sí que Ya. nos vamos. De verdad, chao, chao. estaban ahí. Estaban ahí A ver, todavía. ¿qué están haciendo ahí? Besitos, chao. Ya, ¿cómo se apaga esta cosa? Yo no sé. ¿Cómo se apaga esta cosa? ¿Cómo se apaga esta cosa? Todo porque la tierra es plana. Señor. Oye, ¿qué va a decirle? Viste, después por eso la gente que nos dice que tenemos adeptos. Y no saben nada que están bajo una jupá de vidrio. A los Simpsons. Sí, juguemos golf. Oye, ¿qué? Miren, pues Daniel dice. Juguemos golf. Para entiendo. quebrarla. Para quebrarla. Porque viste que estaban jugando golf y con una pelota la quebraron. Vayan a lavar la ropa mejor. Para que sean santos. Ya. Bendecitos. Chao, chao.
chao, que estén bien. ¿Ya dónde se corta? Ahí, pues, donde... ¿Dónde dice listo? Ya. Ahora sí, chao, chao. Chao, chao. Listo. Chao, chao. Ya, bendecitos.